Una nevada mortal, un héroe colectivo, una historia que nació en papel y hoy vive en pantalla. ¿Cómo se adapta lo imposible? ¿Cómo se traduce la resistencia en píxeles? Esta es la historia de cómo el Eternauta cruzó de la tinta a la luz. A fines de los años 50, la Argentina atravesaba un momento turbulento. Golpes de Estado, censura, miedo. En medio de la oscuridad, un guionista llamado Héctor Germán Oesterfeld escribió Lo impensado, una historia de ciencia ficción ambientada en su país, en sus calles, en su presente. Junto al talento visual de Francisco Solano López, quien dio forma a ese mundo congelado, construyó un relato que no necesitaba naves espaciales ni superhéroes, solo nieve, silencio y coraje colectivo. Bueno, con respecto a la censura, en realidad el Eternauta no tuvo una censura desde el Estado de forma explícita o dentro de un marco de censura que todo el mundo lo podía ver, sino que obviamente la censura estaba dada entre líneas y claramente había muchos textos relacionados con ideologías o con temas que en la dictadura estaban prohibidos. Es decir, había allanamientos donde en alguna casa, si había algún tipo de texto, libro, apuntes o historietas o cuadros o relacionados a ideologías determinadas, obviamente eran detenidos. De ese punto partimos que la historieta de Germán Oesterheld claramente era una historieta que no era a viva voz bien recibida por el gobierno, justamente por la dictadura, desde el Estado y demás. Entonces, entender que cuando uno habla de ese tipo de censura que tiene el Eternauta, ha sido por ese camino, donde nadie podía expresar o no era visto en los kioscos o en las librerías o en las bibliotecas de forma, digamos, común, digamos, o de forma normal, sino que justamente era un texto que fue censurado desde ese criterio. Entonces, ¿por qué incomodó? Y bueno, incomodó un poquito, tenía que ver la primera lectura, porque tenía lo que era el héroe colectivo y esta rebelión a través de personas que se juntaban y trabajaban este tema de la rebelión, pero sobre todo de la rebelión y la resistencia, ¿no? Digamos, porque había una resistencia frente a un invasor, que además un invasor que utilizaba mucho poder, mucha tecnología, organizado, y que manipulaba a los hombres. Bueno, esto se ha tomado como una idea y como un tema muy fuerte, el tema de la resistencia, con lo cual yo creo que la primer parte, que además no sucedió en la década del 70, si no recuerden que fue en 1957, estaban las líneas apuntadas hacia ese lugar, hacia ese tema. El Eternauta era ciencia ficción, pero hablaba del presente, de la amenaza, de la invasión, del miedo colectivo y el valor compartido. Oesterfeld fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar junto a sus 4 hijas, pero su voz quedó impresa en esas viñetas y su héroe, el Eternauta, siguió resistiendo en cada lector. Décadas después, una pregunta resurgió: ¿cómo se transforma el papel en movimiento, la tinta en luz, el símbolo en imagen? Para mí el Eternauta es una obra increíble. Como dije antes, yo la conozco desde muy chico, la había leído. Siento que es una obra que atravesó generaciones y que nos marca culturalmente. Y bueno, me acuerdo, no sé, como anécdota, la primera vez que Bruno Estañaro me llamó, yo ya había hecho varios trabajos con él, incluso Un gallo para Esculapio,
Y bueno, y nada, y me dice, che, me están ofreciendo hacer el Eternauta. Me acuerdo que yo estaba en Ecuador, en la playa, nada que ver con la nieve. Y, y nada, me acuerdo que lo primero que pensé fue, y le dije, boludo, imagínate, el Eternauta por Bruno Estañaro, es como Batman de Tim Burton o de Nolan, le dije. Y se cagó de risa y le dije, hagámosla, boludo, me muero. Para mí a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y el hecho de poder hacer ciencia ficción y esta historia tan nuestra, tan argentina, nada, era un sueño hecho realidad, la verdad. La historia volvió, pero esta vez no solo para ser leída. El Eternauta volvió para ser visto, sentido, vivido en una nueva dimensión. Lo que hablamos desde un comienzo con el director y la directora de arte, justamente hablando de esta situación de lo que sucede en nuestra ciudad, es de que se sienta real. O sea, esa era la premisa, la premisa principal. La idea era como transmitir al espectador la idea de que esta invasión podía estar pasando en su barrio, en la esquina de la casa y en su propia ciudad. Leí por primera vez el cómic, la historieta, hace 15 años, de la cual no conocía demasiado más que saber de su existencia. Me impactó muchísimo cuando la leí por primera vez, porque ya la leí de adulto. Y me gustó muchísimo la forma inteligente que Westergel siempre encontró para no perder la oportunidad de mantener el suspenso, la intriga, y al mismo tiempo escapar a las exageraciones y también ser fiel a lo que es una idiosincrasia, una forma de ser, porque la historieta es muy argentina. Y yo siento que obviamente cambiaron cosas, porque cuando uno tiene entre manos la responsabilidad de hacer un proyecto audiovisual, o sea, poner los cuerpos y los personajes en movimiento, todo cambia. De ahí que esta versión llevada adelante a la cabeza de Bruno Estañaro, yo creo que encontró formas muy inteligentes y caminos factibles de poder contar la misma historia, siendo respetuoso y leal al original, pero permitiéndose también las libertades que lógicamente necesita alguien que va a versionar algo que ha sido escrito hace 70 años. La adaptación no fue solo una traducción técnica, fue un acto de homenaje, de respeto. Cada plano buscó mantener el espíritu de Oesterfeld y Solano, pero usando herramientas del presente. Queríamos generar esa identificación con el espectador a través del realismo y de un relato casi documental o naturalista, si se quiere. Obviamente, a medida de que va avanzando la invasión y vamos descubriendo con los personajes de lo que se trata realmente, la fotografía empieza a agarrar un carácter más fantasioso, más sci-fi, si se quiere. Se va como enrareciendo. Con respecto a lo de qué es la estética del cómic o de la historieta, no podría precisarlo, pero creo que estuvo a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, el hecho de tratar de mantener lo que es básicamente el temperamento y la personalidad del rol, en este caso Juan Salvo. Es decir, es un tipo no demasiado demostrativo, que arrastra, como vamos viendo a lo largo de la serie y vamos a ver más adelante, también una serie de incertidumbres, lo que te restringe un poco el panorama, en el sentido de no es un tipo muy expresivo, todo lo que le ocurre es mucho más reflexivo, introspectivo, razón por la cual te sugiere de alguna manera ser prudente a la hora de manifestaciones y despliegues físicos y con la voz. El Eternauta atravesó generaciones. Fue más que una historieta, fue una advertencia, una denuncia, una forma de mirar al mundo, y sobrevivió a todo. La historia iba a seguir viva. A ver, yo creo que la historia, sí, claramente sí. Yo pensé que cuando la leí
estaba viendo algo muy importante porque ya mi padre me había manifestado que era muy buena, que le había quedado en la cabeza, que era una historieta que le había gustado muchísimo. Obviamente después lo comparto con mi hermano mayor, que claramente también era algo alucinante, y cuando uno empieza a conocer gente que había leído la obra, todos estaban en la misma frecuencia. Pero lo más interesante es después encontrar textos que enaltecían a la gran obra, a la gran historieta argentina. Con lo cual ahí te das cuenta que había una referencia absoluta a una obra maestra. Y cuando hay una obra maestra, no es que sobrevive 100 años, 50 años, sobrevive 1000. Puede sobrevivir 100, 200, 500 años va a sobrevivir el Eternauta, porque es una obra maestra. Y las obras maestras del arte, en la humanidad, siguen vigentes y van a seguir vigentes. Así que a mí en ese sentido no me sorprendió, todo lo contrario. No voy a hacer futurología porque tampoco me gusta, pero sí poder decir que no me sorprendió tanto, sino al contrario. Ya yo tenía muchas expectativas a que esto iba a suceder, y eso es lo que me puso contento, porque finalmente sucedió y de alguna manera tenía que suceder. Estaban como eran las leyes del universo que iban a que la historieta iba a prevalecer y tener nuevamente su boom, porque es una obra maestra y eso simplifica mucho, ¿no? Hoy, más de 60 años después, regresa en una nueva forma y cada quien lo redescubre desde su lugar. Algunos lo vuelven a leer, otros lo ven por primera vez, pero todos, de alguna manera, se sienten parte. Me parece muy importante que las generaciones nuevas conozcan la historieta original por muchos motivos. Primero porque todavía la historieta guarda, preserva parte de la idiosincrasia y de cuestiones de las costumbres argentinas. Que si bien la serie lo tiene, en el año 57 había otras aristas, otras cuestiones. Creo que eso es lo principal, ¿no? Habla de nuestro pasado, de nuestra cultura, y eso me parece fundamental. Y segundo, para ver la dimensión que tenía la obra, la historieta, y la dimensión que era la industria de la historieta. Yo creo que es muy importante enseñarle a los jóvenes de las capacidades creativas que hay en Argentina, de las capacidades artísticas, de las industrias que existieron, ¿no? Como la industria de la historieta, que hoy ya no hay prácticamente en la Argentina, o es, si bien hay, es muy difícil y todo, muchas editoriales chiquitas o muchas independientes, y que sin embargo podemos observar que las grandes series, las grandes historietas argentinas siguen siendo hoy, tienen un gran peso. Y me parece que eso está bueno transmitirle, porque muchas veces no valoramos el pasado y los logros argentinos. Argentina tiene logros en todos niveles, desde lo científico, desde lo artístico, desde lo deportivo, como que a veces predomina más lo deportivo, alguna cuestión, hasta incluso cuestiones más frívolas quizás. Pero Argentina es un gran país en el sentido cultural, artístico. Creo que no tenemos que borrar o dejar en el olvido. Yo creo que la historieta del Eternauta reaviva y posiciona ese pasado nuevamente en el presente. Porque lo viejo funciona. Y eso me parece genial, porque creo que en Argentina es en el país donde mejor funciona lo viejo. En cada escena alguien reconoce algo, un barrio, un gesto, un miedo, porque esta historia no habla del futuro, habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. Los mayores desafíos que se presentan cuando vos vas de una historieta o cómic, como quieras llamarlo, es que, claro, en lo que es la modalidad de la historieta, cuadrito por cuadrito, viñeta por viñeta y demás, queda a cargo del lector y su imaginación lo que ocurre entre un cuadrito y el otro. O sea, lo que llamamos el fuera de campo. La historieta está obligatoriamente empujada a ser sintética en ese sentido y consciente de que deja un campo libre de imaginación para que el espectador
ponga de su cosecha, digamos. Y ahí es donde cada uno puede resignificar o reinterpretar qué es lo que ocurre. Si pudiera hablar con Astergel hoy, le diría lo importante que fue su obra, pero hablaría de toda su obra, no solamente del Eternauta. Hablaría de un montón de personajes riquísimos que escribió, creo que todos, desde Rolo el Marciano hasta la Guerra de los Antares, de Mort Cinder, de Sherlock Time, de Sargento Kirk, de Ernest Pick, un montón de personajes que de alguna manera invadieron las viñetas de la historieta argentina. Y también esta cuestión de innovación, yo le diría que era un adelantado a todo, que en su época era muy respetado y era alguien distinto, creativo, la gente lo veía como alguien que era un prolífico creativo, pero que hoy tranquilamente, que a veces carece, estos tiempos carecen de la creatividad y demás, lo necesario que sería una mente como la suya para seguir creando. Eso le diría. Y obviamente le diría que me hizo muy feliz leyendo El Eternauta, y le diría que fue una de sus grandes obras, y que es una lástima que se, digamos, que por cuestiones ya sea políticas, sociales, filosóficas, haya tenido que sufrir tanto también, ¿no? Y es una enorme pérdida desde lo artístico, ¿no? Me parece, desde lo humano ni hablar, pero desde lo artístico también. Yo creo que eso le diría, y le preguntaría qué historieta él consideraba, qué leía, o qué historieta o qué autor le gustaba. Me hubiese gustado, o me hubiese interesado saber la opinión de qué era lo que él disfrutaba de otro arte, de otros colegas, de otros dibujantes. Eso sí me gustaría mucho. Si bien hay reportajes donde él hace algunas opiniones, creo que nunca se profundizó de manera, digamos, abarcativa a este tipo de preguntas. Así que sí, le hablaría de eso, y hablaría de cosas así que me interesarían del Eternauta, que, digamos, quiénes son los sellos, cómo se lo originaban. Perdón el spoiler, ¿no? Pero hay cosas que estarían buenas, como de seguir hablando, de imaginarse más criaturas o más continuums que tiene el Juan Salvo, el Eternauta. Eso también hablaría. Así que, como verán, hablaría de muchísimas cosas con Oesterheld. El Eternauta volvió, y al hacerlo volvió a preguntarnos quiénes somos frente a lo inevitable, si resistimos, si actuamos, si recordamos, o si simplemente miramos caer la nieve. Obviamente la nieve era algo fundamental en la historia, es una protagonista, y hicimos muchas pruebas, incluso había como esta idea de cuánta luminiscencia o glow o halo podrían tener, cuánta fosforescencia, y hice algunas pruebas de noche y me parecía que daba como algo demasiado fantástico y que iba como en contra de esta cosa naturalista que queríamos contar, que queríamos que se sienta como una nieve real. No obstante, en la historia se muestra, hay una escena que se muestra que la nieve va como que cae de noche y tiene cierta mini luminiscencia, y cuando toca la superficie o a la persona que mata, como que se apaga, digamos. Esa era un poco la idea que construimos, pero definitivamente queríamos que se sienta real. Y después dan los personajes, Favali da la explicación esto de que era como una cosa del cinturón de Van Halen, como restos de asteroide, digamos. Que es un poco la explicación de la nieve, porque es una nieve más en forma de ceniza, ¿viste? No es una cuestión húmeda, digamos. Esa es la idea que teníamos sobre la nieve. Y bueno, la verdad que trabajamos mucho con nieve práctica en toma, digamos, en set, y obviamente reforzamos bastante postproducción también. Para mí es clave lo de la nevada mortal. Primero porque uno anhelaba el hecho de, digamos, que en Buenos Aires nieve, ¿no? Esta cuestión de que
hacía muchos años, a principios de siglo, había nevado, que no había casi vestigios de un suceso, era un suceso único, excepcional. Después volvió a nevar en Buenos Aires también allá por el 2007, y fue muy importante estas cuestiones climáticas, porque ahí entendemos también el poder que iba a tener el invasor. Por un lado, esta cuestión de anhelar la nevada, la importancia que tenía en una invasión ofrecerle a los porteños, a los ciudadanos de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, que caiga nieve, ya sea la curiosidad, ¿no? Como la curiosidad mató al gato, ¿no? Esa curiosidad de decir, uy, la nevada, salir a buscar ese fenómeno climático que no sucede habitualmente, y que la nieve de alguna manera nos invita a jugar, nos invita a algo ameno, a paisajes hermosos, a un evento climático muy curioso también, ¿no? Muy mágico, por así decirlo. Y por otro lado, ese arraigo, ¿no?, que tenemos con un efecto que tiene que ver del invierno. Cuando esto sucede, claramente me pareció un hallazgo, me parece algo fundamental que el invasor pudiese manejar fenómenos meteorológicos. Ahí vemos el poder tecnológico que tienen estos invasores, que incluso hoy en día el humano, la humanidad no lo puede dominar a todo lo que es el clima. Y cómo ellos, ya queriendo invadir otro planeta, usar el efecto climático, lo meteorológico, para poner en jaque a la humanidad y para incluso primera oleada de exterminio sea a través de este recurso, me parece alucinante y sumamente creativo. Con lo cual, cuando yo leo por primera vez eso, fue lo que más me impactó y me puso en un lugar de decir, ¿qué sucedería si cae una nevada mortal? ¿Yo qué haría en ese momento? ¿Qué traje podría diseñarme con las cosas que tengo en un armario, en un placar, en un taller? ¿Qué haría? Y eso a mí me pareció fantástico. De hecho, me invitó a jugar cuando era niño a ver qué máscara podía utilizar o qué elementos o qué haría en un caso así. Y me parece alucinante porque justamente ahí representa de alguna manera una cercanía muy importante con el lector, ¿no? A invitarlo a reflexionar y de vuelta, desde un recurso súper, pero súper creativo. Lo que antes era tinta y papel, ahora es luz, textura y simulación. Para traer de vuelta al Eternauta, no bastaba con grabar. Había que reconstruir un mundo entero, un mundo congelado por una nevada mortal. Se usó tecnología que nunca se había aplicado en producciones argentinas. Pantallas inmersivas, escaneos volumétricos, realidad extendida, no para impresionar, sino para contar mejor, para emocionar más. Yo había tenido había trabajado con pantallas en publicidad a un nivel mucho más pequeño y también había hecho en backprojecting, sobre todo en Un gallo para Esculapio, todas las escenas de autos las habíamos hecho con proyección, no con pantalla, pero la técnica es un poco similar. Bueno, acá en el Eternauta había una clara necesidad nosotros podemos de repente cortar una calle y nevarla entera como de hecho hacíamos y poner un croma al fondo, y de hecho lo hicimos, pero bueno, hay ciertas ocasiones como la avenida Maipú y otro montón de lugares que no podíamos cortar la calle y nevar 200 metros de avenida, era imposible. Entonces, bueno, se optó por esta técnica de poder escanear la ciudad con una técnica que se llama fotogrametría, que implica fotos, drones y unos escáner tipo LIDAR, que todo eso se pone en un software que va al Unreal Engine, que es el programa en el que utilizamos para recrear estos fondos. Y bueno, vos ahí, una vez que ya estás dentro del Unreal con toda la ciudad escaneada, ya podés disponer del clima que querés, cambiar la luz, hacer que esté más o menos nevado, la tormenta, la nieve, o sea, tenés medio que es como jugar a ser Dios, digamos, dentro del Unreal. Fue fundamental para poder llevar adelante este proyecto. Incluso, bueno, igual
digamos, tres tipos de set tuvimos. El volumen con las pantallas, también armamos un decorado gigante como el tamaño de un campo de fútbol, todo verde, sobre todo para hacer planos grandes de avenida. Y también filmamos muchísimo, que a Bruno le encanta, en locación real, con set extension, o sea, cromas en los fondos para generar ese realismo. Pero bueno, como dije antes, por ejemplo, situaciones de autos que teníamos mucho, o sea, es imposible tener todo un recorrido de autos que por ahí dura, no sé, 10 cuadras, tener en real todo nevado. Entonces el hecho de poder contar con las pantallas es una herramienta increíble, porque te da esa facilidad infinita de hacer el recorrido que quieras y tenés todo ese sector escaneado, y realmente es muy realista el resultado si uno lo logra hacer bien. También tiene el trabajar con pantallas, tiene esta facilidad de tener como una luz ambiente general ya que está muy buena. O sea, también teníamos un cielo de LED, o sea, unas pantallas en el techo, y todo eso genera como una luz global que ya te ayuda mucho, digamos, sobre todo en un ambiente nublado, que es todo muy parejo. El actor ya no actúa frente a otros, actúa frente al abismo, frente a lo invisible, y sin embargo, cada mirada, cada gesto, cada palabra sigue siendo humana. Incluso me acuerdo de sentarme como en el auto que íbamos a hacer los planos donde sucedía la acción, ahí en el volumen de Virtual Production, y viste que yo estaba ahí al volante observando la luz que llegaba, no sé qué, seteando, y me acuerdo que ponían play en la pantalla y agarraba el volante y sentía que estaba es como que estás ahí en la realidad. Eso es increíble, la verdad, para el actor y para mí también, porque hace que todo lo que son reflejos del auto se copien y le va dando como ese realismo, y se va amalgamando lo que es los elementos que tenés en el set con lo de las pantallas, ¿no? Y en ese sentido creo que también la nieve y la bruma ayudó mucho. Hay algunas escenas, por supuesto, que me resultan significativas y recordables y que me producen emoción. Lo que yo no sé a esta altura es si están directamente relacionadas con la historieta o con la versión audiovisual. Estoy, por supuesto, mucho más emparentado y imbuido de todo lo que hicimos en la serie, que de la historieta, que la he dejado un poco atrás por necesidad, obviamente. Pero hay varias escenas, algunas incluso que no figuran en la historieta, como por ejemplo el llegar engañados a la casa del chico chino y descubrir a toda la familia en el jardín petrificada por la nieve mortal y lo que ocurre con él, en las escenas de la casa, de los primeros momentos en donde todo es una gran incertidumbre y estamos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo. Esas son de las que más me gustan. También me gustan muchas de lo que ha ocurrido en la iglesia, en el capítulo 4, también la del colegio con Carla, la del edificio en el capítulo 2, es altamente significativa porque es la oportunidad que tiene esta versión de mostrar las miserias de los personajes, las zonas oscuras de cada uno de los roles, las dudas, los miedos, y bueno, podría seguir nombrando muchas otras, pero creo que eso lo dejo a criterio de los demás. El trazo de Solano fue respetado, el espíritu de Osterfeldt preservado. Lo nuevo no borró lo anterior, lo amplificó. Yo no sé, yo no lo pondría en términos de ganar o perder, pasar del cómic o la historieta a la pantalla. Son cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Esto también hubiese sido totalmente distinto si en vez de tratarse de una serie episódica se tratara de un largometraje.
en donde hubiéramos estado obligados a sintetizar, compactar toda la historia, y creo que nos hubiéramos perdido algunas posibilidades que en la serie sí gana y ofrece. Son modos de expresión totalmente distintos, y creo que se podría decir con cierta prudencia que cada uno puede habitar su propio espacio sin entorpecer el otro. Y así, una historia nacida en tiempos de dictadura, con recursos mínimos y sueños enormes, volvió a vivir gracias a otra generación, una generación que creció con pantallas, pero que no olvida el papel. Lo imposible también se puede producir.